Nuestro planeta, la Madre Tierra, la casa común de todos los seres vivos, donde todos tenemos una función para subsistir. La Tierra tiene 4.543 millones de años de edad. Bueno, no importa el tiempo que haya transcurrido desde su formación. Pero sí importa cuánto estamos haciendo para su destrucción. Aún estamos a tiempo de soñar en la reconstrucción de nuestro ecosistema para regenerar nuestro planeta. Hagamos que ese sueño se haga realidad. Hoy hablamos del planeta en que vivimos y la llamamos Madre Tierra. Esta forma de hablar de nuestro planeta, de la casa común en la que vivimos, significa un gran respeto, significa un vínculo existente entre el ser humano y el lugar en el que vivimos. Esta forma de hablar, esta forma de conmemorar, celebrar a nuestra Madre Tierra, que así fue reconocido en la Asamblea General de las Naciones Unidas, tiene que ver con esta pérdida de valores que se está teniendo y la cual es la causante de muchos de los problemas que están afectando a nuestro planeta, a nuestra propia madre. En este sentido de vínculos es que queremos reflexionar cuáles son estos problemas que nos están aquejando. Reflexionemos, aprovechemos esta celebración para reconectarnos, para tener esta experiencia, vivir con nuestro planeta, con nuestra Madre Tierra. Veamos cuáles son los principales problemas que están afectando ahora y principalmente pudiéramos ir hablando de las situaciones a nivel planeta. Esta situación que nos permite vernos como humanidad y como parte del lugar en el que vivimos. Chiapas, dentro del país, también se caracteriza por ser uno de los estados que nos representan a nivel nacional, con el segundo estado con mayor biodiversidad, pero que sin embargo también estamos catalogados como uno de los estados que tienen mayor pérdida de cobertura forestal. Casi cada año se pierden un poquito más de 17,000 hectáreas que desaparecen de nuestro territorio. Esta pérdida de vegetación debe darnos una idea de la situación a la que nos enfrentamos. Necesitamos trabajar, necesitamos darnos cuenta de cuáles son todas esas situaciones que están ocasionando que lleguemos a esos niveles de pérdida de nuestra cobertura forestal. Mucha vegetación está desapareciendo. ¿Cuáles son las causas por las cuales se pierde esa vegetación? Tiene que ver desde cuestiones naturales, por el caso de las inundaciones tal vez, pero también hay un elemento muy fuerte que tiene que ver con el cambio de uso de suelo. Estamos perdiendo vegetación porque la vocación del territorio está siendo cambiada poco a poco. Influyen otros factores, los incendios son uno de los factores muy fuertes y muy graves que nos afectan. También Chiapas está siendo catalogado como uno de los estados en los que se presenta mayor cantidad de incendios. Las actividades agropecuarias también nos generan este impacto fuerte. Tenemos una frontera muy delimitada entre lo que es las actividades agropecuarias y las actividades forestales. Y lamentablemente esa frontera está avanzando, ¿no? Creciendo más la parte que nos hace perder la vegetación. Necesitamos, sí, recuperar esta cobertura forestal. Necesitamos integrar las actividades que estamos haciendo. Todo ese trabajo de agricultura, todo ese trabajo de ganadería no tiene que estar desvinculado de las actividades forestales y de conservación. Podemos encontrar la manera de hacer trabajo conjunto. Se tienen formas de trabajar, se tienen formas de producir alimentos, se tienen formas de producir, de manejar toda la parte agropecuaria bajo un sistema ambiental que nos pueda ir protegiendo. Hablar de sustentabilidad significa encontrar esas maneras de convivencia. También tiene mucho que ver con reconectarnos. Esta conciencia tiene que ver con búsqueda, con encontrar maneras, con encontrar alternativas para que nos permitan seguir conviviendo, para que nos permitan seguir encontrando estas maneras de ser parte de la naturaleza,
de seguir siendo alimentados por nuestra propia Madre Tierra. Esto tenemos que seguirlo buscando, tenemos que seguir encontrando. Hay que esforzarnos, tenemos que ser creativos, tenemos que encontrar maneras de cómo poder lograr esta reconexión. No nos sintamos desvinculados, no pensemos que somos los dueños del planeta, no creamos que somos los que tenemos el derecho de poder dominar, de poder cambiar las cosas. Somos parte de una creación, el planeta es una criatura y somos parte de ella. El planeta ha subsistido por millones de años y lo seguirá subsistiendo. Los humanos aparecimos hace muy poco y estamos causando un impacto fuerte. Si en otros tiempos al planeta se ha sacudido y ha vuelto a empezar, no esperemos que ahora seamos nosotros los que tengamos que ser removidos de un lugar en el que no podamos convivir. Hablemos de convivencia. Esta convivencia que tenemos entre nosotros como seres humanos, esta convivencia que nos hace sentirnos parte de un ecosistema, que nos hace sentir parte de la naturaleza, esto nosotros lo hemos también dejado de practicar. El respeto a la naturaleza tiene que ver con nuestras propias actitudes y valores. ¿Qué está pasando ahora con el problema de la contaminación? Y no hablamos de la contaminación de las grandes industrias, las fábricas, de la contaminación que provocamos nosotros como las personas cotidianas desde nuestra casa. Al parecer, siempre creemos que son otros los que ocasionan el daño a la naturaleza, pero a veces no nos damos cuenta de actitudes tan simples, tan sencillas como el hecho de la basura. Antes decíamos, hay que poner la basura en su lugar, pero ahora debemos cuestionarnos y preguntarnos cuál es el lugar de esa basura. Entonces, con el hecho de creer que si yo ocasiono basura y la pongo en un lugar, no estoy impactando, esa mentalidad hay que cambiarla. Tenemos que darnos cuenta de que estamos generando desechos, ahora hablamos de residuos sólidos, estamos contaminando el planeta con el uso de plásticos. Y hablamos inclusive plásticos de un solo uso, cosas que nosotros sin darnos cuenta utilizamos por un tiempo de 5 minutos y se desechan. Esta utilización de estos productos, de estos que estamos tan acostumbrados actualmente, de todo lo que llamamos desechables, tendría que ser un cambio profundo también, no solo de actitud, sino también de una conciencia. Veamos los ríos, finalmente son depósitos. Ahí llega toda nuestra basura. Damos una vueltecita y veamos cuál es la basura que llega, y es basura que generamos nosotros desde el supermercado, desde nuestra casa, productos que no se desintegran, productos que van a permanecer en la naturaleza y que no pueden en algún momento volver a recuperarse, sino que su camino sigue siendo de los ríos hacia el mar. Entonces, el depósito o el lugar de la basura no tiene que ser el mar, no tienen que ser los ríos. Hay que encontrar maneras de ya no producir basura. A continuación, dejamos una pequeña reflexión sobre esta importante relación entre el bosque y el agua, el otro gran problema que hay que resolver. Es muy importante para poder entender la relación que existe entre los bosques y el agua, primeramente poder entender el ciclo del agua. La mayoría de nosotros conocemos este ciclo principalmente por las lluvias. En el momento en que llueve, nosotros nos preguntamos de dónde viene el agua, y ahí es donde volteamos a ver hacia las nubes. Sin embargo, todavía tenemos que preguntarnos cómo fue que se formaron las nubes. Y empieza un poquito a complicarse la situación, dado que no vemos el momento en que se forman las nubes. Entonces, es muy importante poder entender cómo se da el ciclo completo. Recordemos que un ciclo es aquello que regresa a donde inició. En este caso, el agua ya está presente sobre el planeta Tierra. En este planeta tenemos una enorme cantidad de agua. De hecho, nuestro planeta se le conoce como el planeta azul por ese color que dan los océanos. Pero hay que recordar que para los seres humanos, el agua del cual podemos disponer, el cual nos es útil, es el agua la que podemos tomar, la que podemos beber. Entonces, aunque sea mucha la cantidad de agua que existe en el planeta, en este caso del ciclo del agua tenemos gran importancia, vamos a ver la gran importancia de los bosques, ya que ahí es donde se genera el agua que nosotros utilizamos como seres humanos. ¿Cómo se completa este ciclo del agua?
y en dónde intervienen los bosques. Recordemos entonces que el agua se tiene que evaporar, la que ya existe sobre la tierra se tiene que evaporar, y para eso es muy importante el calor que nos da el sol. Esto no lo vemos, no vemos en qué momento el agua se está evaporando y se está yendo hacia la atmósfera o hacia nuestro medio ambiente. Aquí, en este lugar donde estamos rodeados de vapor de agua. Este vapor puede seguir acumulándose, subiendo en altura y llega a formar las nubes. ¿Por qué no vemos el agua que está a nuestro alrededor? Porque está en forma de gas. Sin embargo, este gas, en el momento en que se empieza a enfriar, decimos que se condensa, se vuelve a transformar nuevamente en agua. Es por eso que se forman las nubes. En el momento en que todo este vapor de agua se condensa, se empiezan a formar las nubes. No lo vemos nosotros, pero sí conocemos ese fenómeno. Hemos visto envases de refrescos muy fríos y vemos cómo el agua escurre, pareciera que el envase está sudando, y no es que esté sudando. O en los climas, los aires acondicionados, también vemos cómo el agua escurre, y no es que en algún lado se esté filtrando, sino que todo el vapor de agua que existe a nuestro alrededor se enfría o se condensa, y es ahí cuando vuelve a convertirse en agua. En este caso, cuando el agua se empieza a condensar, se empieza a enfriar, en las alturas se forman las nubes. Y si esto se sigue enfriando, llegará el momento en que el vapor de agua tendrá que caer en forma de lluvia. Entonces, esta es la tercera parte del ciclo: el momento en que se evapora, el momento en que se condensa y el momento en el que se precipita. En el momento en que cae, es ahí donde los bosques juegan un papel muy importante, ya que los bosques tienen una función a través de sus hojas y a través de sus raíces. El agua que cae es retenida, el impacto es absorbido por las hojas de los árboles, es decir, el agua no cae directamente al suelo. Cuando las gotas caen directamente al suelo, son capaces de provocar un daño que le llamamos como erosión o pérdida del suelo. Arrastran el suelo y se empieza a perder todo lo que es la materia orgánica. Dentro de los bosques, este impacto se detiene al caer sobre los follajes de los árboles. Pero la segunda gran función que tienen los bosques es a través de sus raíces, a través de la hojarasca que está sobre el suelo, ya que el agua que llegó hasta el suelo, que escurre por todos los árboles y llega hasta el suelo, se divide en dos partes. La primera es aquella agua que nosotros vemos que empieza a correr, pero dentro de los bosques el agua es limpia. Toda aquella que corre por encima de la tierra es agua limpia. Ellos lo que hacen es recargar nuestros mantos acuíferos. El agua no solamente está en los ríos, el agua también está dentro de la tierra. Por eso es que se puede disponer del agua si hacemos un pozo y podemos sacar el agua. El planeta no está en peligro. Los que estamos en peligro somos nosotros, los seres humanos. Bien, seguimos celebrando a nuestra Madre Tierra, el planeta en el que vivimos, y la invitación es para darnos cuenta y reflexionar también acerca del papel tan importante que se realiza como una de las funciones que realizamos como seres humanos dentro del planeta. Y me refiero específicamente a funciones dentro del planeta o dentro de un ecosistema, como nosotros también aceptando nuestra propia humanidad como parte de un reino al que llamamos el reino animal. Es decir, esta separación que hacemos entre los humanos y los animales muchas veces nos desconecta de la realidad, nos desconecta del planeta. Entonces es muy importante regresar y ver la parte donde hemos evolucionado. Y hablando de evolución, me refiero a nuestro sistema de vida. Para nadie es desconocido que nosotros como seres humanos, antes de vivir en casas, antes de vivir en ciudades y vivir en edificios, tuvimos que habitar la parte de la naturaleza. Hay mucho testimonio de esta parte en la que nosotros como seres humanos convivíamos directamente con la naturaleza, con nuestra madre tierra, sintiéndonos parte de este reino. Estos vestigios que quedan en las grutas, en las cuevas, pues son el testimonio de decir, nosotros convivíamos directamente, teníamos una relación directa con nuestra madre tierra. Entonces nosotros dimos un paso
en el cual nos empezamos a desconectar de esta relación con nuestra madre tierra. Inclusive nos cuesta llamarle todavía madre tierra y seguimos llamándole el planeta Tierra o la Tierra simplemente. Hablemos ahora entonces qué ha pasado con esta parte en el planeta a los que llamamos el reino animal. Y vayámonos mucho atrás solamente para reflexionar en aquellos tiempos donde no estaba presente el ser humano dentro de este planeta. Tuvimos grandes ejemplares. Los dinosaurios son los que nos representan y todo el mundo sabemos que eso es real, que dominaban el planeta, casi eran como lo que ahora hacemos nosotros. En aquellos tiempos se dicen que ellos gobernaban, ellos dominaban el planeta. Por alguna razón ya no están con nosotros, solamente nos quedan esos testimonios del tiempo en que vivieron y lamentablemente tuvieron que desaparecer. Y en este proceso de cambios que tiene el planeta, pues hemos visto que nosotros nos integramos. Hay algunos dicen que el papel del hombre sobre el planeta Tierra es muy corto. Estamos hablando de 100 años o menos de 100 años, en el momento en que el ser humano está teniendo un impacto fuerte en el planeta. Pero anterior a eso, entonces nos despegamos nosotros como ser humano y hablemos solamente del reino animal, los que están habitando actualmente. Pareciera que nosotros únicamente valoramos aquellos que son visibles, pero hay muchos animales que no los vemos. A veces no valoramos lo que nos dan cuenta. Tanto es importante el ser humano como lo fue el dinosaurio, como lo puede ser una sencilla y simple hormiga, ¿no? Esto es cuando hablamos de biodiversidad. Entonces, cuando hablamos de biodiversidad, tenemos que ver no solamente que hay una multitud de formas de vida, no. También tenemos que entender que cada forma de vida, sin importar el tamaño, tiene una función importante dentro de nuestro planeta Tierra. A veces creemos que solamente los animales que nos son útiles, que nos dan beneficios, deberíamos de valorarlos. Pero hay animales que ni siquiera lo vemos, que están cumpliendo una función, ¿no? De repente nos ha dado esto de creer que hay animales buenos y animales malos, ¿no? Animales peligrosos, animales que no son peligrosos. Eso también es otra forma de pensar que muchas veces no ayuda esta convivencia, esta relación. Entonces nosotros tenemos que entender que el sistema funciona por sí solo. El sistema se regula por sí solo. Hablamos de poblaciones. Entonces, habrá diferentes tipos de animales, diferentes formas de vida que nosotros necesitamos entender cuál es el valor de cada una de ellas. Esta es la invitación en este día, cuando hablamos de la Madre Tierra, a valorar, a mirar con otros ojos. Nos gusta ir de visita al zoológico y darnos cuenta de toda la hermosura, ¿no? Y entonces empezamos a admirar a los animales muchas veces por su belleza. Entonces creemos que los animales importantes son los que son más bellos. Entonces también esta otra forma de cómo relacionarnos con los animales tiene que ver más con este entendimiento de decir, es importante para mí lo que hace el otro. Entonces hablamos de formas muy pequeñas, como las hormigas nos estamos refiriendo, pero también habrán otras formas que quizás no valoramos, ¿no? Entonces las aves, los anfibios, tantas formas de vida que encontraríamos, y por eso la invitación a visitar muchas veces los zoológicos, porque eso nos abre la vista, el entendimiento para darnos cuenta de que no somos los únicos que habitamos este planeta. Necesitamos tener esta forma de mirar las cosas. ¿Qué ha pasado con el no darnos cuenta de estas formas de vida? Que muchas de estas formas de vida ni siquiera nos damos cuenta cuando desaparecen. Muchas veces desaparecen no porque las hayamos dirigido directamente la actitud, como con la cacería, por ejemplo, pudiera sonar de que a veces nosotros somos los responsables directos de que desaparezca una especie, pero hay otras formas también de responsabilizarse de estos animales a los cuales ahora me he atrevido a decir, pudiéramos llamarles hermanos, ¿no? Estos hábitats, cuando nosotros destruimos el lugar donde viven, estamos afectando directamente a su población. Entonces, tenemos que darnos cuenta que los incendios pudieran ser una de las grandes causas que nos hacen estos grandes cambios, que transforman nuestra convivencia con los animales. Eso por decir únicamente un ejemplo, pero cuando contaminamos el agua, también estamos afectando a otras formas de vida. Entonces, nuestras actitudes que no son responsables están incidiendo directamente en que los cambios que se dan en el planeta con las formas de vida, con la extinción de especies, tengan que ver un impacto directo. Entonces, hay que darnos cuenta, hay que asumir responsabilidades y poder entender. Actualmente hablamos de animales majestuosos, ¿no?
animales grandes que nos representan. Entonces ya son difíciles de encontrar esos grandes ejemplares que nos dan una idea de cómo pudo haber sido en una situación anterior donde no existían los seres humanos, ¿no? Entonces, esos grandes ejemplares que ya desaparecieron y que ahora todavía se encuentran presentes y podemos admirarlos, desde los más grandes, ¿no? Las ballenas, los elefantes, animales que todavía se pueden encontrar, ¿no? Los tigres, jaguares, leones, esos felinos grandes que nos darían miedo inclusive encontrarnos con ellos, pero que lamentablemente aún, a pesar de esa majestuosidad, a pesar de lo que representan dentro de un ecosistema, están en peligro. Entonces hay que voltear a ver, hay que abrir nuestros ojos, hay que mirarlos de otra manera. Sigamos de alguna manera reflexionando y asumiendo que pertenecemos a un reino que compartimos con otros seres vivientes, ¿no? Este reino que le hemos llamado el reino animal. Nosotros como seres humanos, aún con nuestra capacidad de razonar, de pensar, todavía tenemos que seguirnos sintiendo parte de este ecosistema. Adquirimos una responsabilidad mayor porque podemos cambiar nuestras actitudes. Ya no nos domina el instinto. Entonces hay que respetar estas formas de vida. Aquí viene otra vez la invitación de decir, conozcamos nuestro medio ambiente, valoremos lo que existe en ellos, ¿no? Entonces acerquémonos un poquito a las fuentes de información, acerquémonos a estos espacios, los museos, ¿no? Que tantos nos enseñan, y poder valorar. No veamos las cosas por separados, aparte los problemas de uno y aparte los problemas de otro. El problema es para el planeta y todo lo que afecte a alguien le afectará sin duda a los otros. Estas cadenas que se dan de convivencia hay que darnos cuenta también, ¿no? Entonces, últimamente se habla mucho del problema de las abejas, que sin darnos cuenta estamos afectando sus hábitats, ¿no? Entonces, ahora cuando quitamos estas fuentes de polinización para las abejas, estamos poniendo en riesgo a estos insectos. Y no nos damos cuenta muchas veces de lo que significaría que desapareciera una especie como son las abejas, ¿no? Entonces, hay que reflexionar, hay que darnos cuenta qué pasa si afectamos otras formas de vida. Queda la invitación abierta, abramos los ojos y démonos cuenta y valoremos lo que tenemos. Bien, pues sigamos aprendiendo. La invitación ahora es para que nosotros nos podamos conocer un poco más en esta forma de convivencia. Veamos la siguiente cápsula que está relacionada con las mariposas. Las mariposas. Estos insectos pertenecen al orden Lepidoptera. ¿Qué significa? Del griego lepidos o lepis, escamas, y terón, alas, o sea, animales de alas escamosas. En español, el nombre mariposa se va a referir a una entidad, a la Virgen María. Y posa significa mariposa, de ahí el nombre en español. En otros países tendrán otros nombres diferentes. El nombre mundial y reconocido serían lepidópteros. Estos fascinantes animales del grupo de los insectos son unos grandes polinizadores y bioindicadores del ecosistema. Esto significa que entre más mariposas observemos, va a ser un ecosistema sano. Las mariposas son insectos, van a tener el cuerpo dividido en tres: cabeza, tórax y abdomen. Van a tener alas y como característica una lengua larga en forma de tubo, que es una espiritrompa. Con esta como popotito que ellas tienen van a succionar el néctar de las flores, y a través de esto, el contacto que se tienen con las flores, las mariposas van a ser unos excelentes polinizadores. Estos maravillosos insectos, y tan vistosos y tan llamativos, que se han visto desde las culturas antiguas hasta la actualidad, nos llaman la atención por sus maravillosos colores. ¿Qué significa? Debido a la posición que tienen las escamas, van a reflejar la luz y nosotros las vamos a observar de diferentes colores, sobre todo las mariposas diurnas. Estas mariposas van a tener patrones de coloración y de formas que van a servir para señalización, van a servir como defensa, como atrayente para las parejas. Estas mariposas, si nosotros las llegamos a tocar, nos van a dejar una especie como de polvillo en las manos. Estos van a ser las escamas que van a recubrir a las mariposas, por lo tanto no debemos hacerlos
insectos, porque con esto vamos a alterar que la mariposa tenga un vuelo adecuado. Estas mariposas van a tener un ciclo de vida que va desde unos días hasta años. Estos animalitos van a tener un ciclo de vida completo. ¿Qué significa? Que van a tener una metamorfosis. Van a pasar de huevo, larva, una crisálida y un adulto. Nosotros lo que observamos normalmente son las mariposas. Va a ser los estadios adultos. Pero para que esto suceda, la mariposa va a pasar primero por la etapa de larva o la famosa oruga como la conocemos. Durante esta etapa las orugas van a comer ávidamente, van a nutrirse porque después van a estar en un periodo latente. ¿Qué significa? Que se van a convertir en un capullo y ahí es donde dejan de comer. Para que tuvieron que comer mucho para que después tengan energías y puedan desarrollar las estructuras que nosotras conocemos como una mariposa adulta. Este proceso puede llevarse de unos 10 días aproximadamente hasta más de un año. Va a depender de la especie de mariposa de la que estemos hablando. También tenemos mariposas nocturnas. Claro que estas van a tener colores crípticos, que van a ser tonos marrones, cafés oscuros y que la mayoría de las personas le teme. Pero hablemos sobre mariposas diurnas. Estas mariposas maravillosas las vamos a encontrar tanto en bosques, los podemos observar de repente en las ciudades, pero sobre todo van a ser indicadoras del ambiente. Debemos evitar el uso irracional de pesticidas, sobre todo la destrucción del hábitat, porque con esto vamos a mermar la población de mariposas. No va a ayudar a que haya polinización. ¿En qué nos afecta como seres humanos? Que no hayan alimentos como en el caso de frutas, verduras, árboles, y sobre todo los árboles van a proporcionarnos el oxígeno que nosotros requerimos y sobre todo va a ayudar mucho a lo que es el ambiente. La alimentación de las mariposas va a ser muy variada. La hembra va a elegir la planta hospedera donde va a colocar los huevecillos para que al nacer la oruguita coma y se alimente de esa planta. Una recomendación es evitar tocar y atrapar a las mariposas para que sigan su ciclo natural en el ambiente. Las personas que les gusta fotografiar y coleccionar a las mariposas deben darse cuenta que van a afectar al ecosistema. Van a afectar sobre todo este tipo de ejemplares. ¿Por qué? Porque se están viendo amenazadas por la venta y la compra en el mercado negro de mariposas muy vistosas. Pero esto afecta. ¿Por qué? Porque hay plantas en específico que van a ser polinizadas nada más por algún tipo de mariposas. Y estas mariposas pues van a afectar sobre todo que no haya árboles, que no hayan plantas y afecta en el entorno sobre todo de la naturaleza. Nunca antes había sido tan palpable la necesidad de vernos globalmente. Siempre estamos acostumbrados a ver nuestro pueblo, nuestro estado, nuestro país. A veces nos identificamos con una región. Es tiempo ya de cambiar y ahora sentirnos habitantes de un planeta. Ahora es necesario darnos cuenta de la parte global, que todo lo que pasa en este país y en los otros países que ni siquiera conocemos, pero que estamos muy bien informados últimamente por estas redes de comunicación que existen, a sentirnos parte del planeta. Somos habitantes de un planeta. Tenemos una casa común y a esa casa común, más que verla como un lugar de sustento, algo que podemos tener y aprovechar, la invitación ahora es cambiar la visión y hablar de nuestra Madre Tierra. Celebremos este Día Internacional. Este 22 de abril nos da la oportunidad para sentirnos hijos de un planeta. Celebremos a nuestra Madre Tierra.